Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de los 3 grados de secundaria de todo el país. Este es un espacio de reflexión, análisis y diálogo sobre temas importantes que los ayudarán en este momento de sus vidas. Mi nombre es Nayeli Villatoro y les invito a quedarse con nosotros porque el tema que trataremos hoy les permitirá reconocer las habilidades para la resolución de conflictos, lo cual seguramente les ayudará a comprender las situaciones por las que están pasando en esta cuarentena. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Hemos preparado este espacio televisivo para que puedan reflexionar y compartirnos su opinión sobre temas relacionados con su experiencia de vida y para que sigan desarrollándose como personas íntegras. En esta ocasión hablaremos de varios temas que les ayudarán a tener y promover relaciones sociales sanas y respetuosas. Haremos énfasis en el desarrollo de las habilidades necesarias para relacionarnos con otras personas, entendiendo que como parte de esta convivencia es natural que se originen conflictos. Pero ¿cómo vamos a resolverlos? Para responder esta y otras preguntas, invitamos a 2 especialistas en psicoterapia humanista, derechos humanos y cultura de paz. Ángeles González. Muchas gracias por la invitación. Darely Peláez. Gracias, un gusto estar aquí. Bienvenidas a este espacio de diálogo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. También Zulma Amador participa en esta sesión a la distancia. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social. Nuestras invitadas nos guiarán para hablar sobre la escucha activa, la empatía, la asertividad, el pensamiento crítico y la colaboración, que son habilidades necesarias en las relaciones sociales y específicamente cuando nos enfrentamos a un conflicto. Con ello podrán conocerse y reconocer las situaciones por las que están pasando, para que así puedan tomar conciencia sobre ellas y actuar en consecuencia. Recuerden que en esta cuarentena todas y todos hemos vivido situaciones que no esperábamos. Por lo tanto, saber sobre estos temas nos ayudará a tomar decisiones para resolver problemas, conflictos o situaciones que les puedan afectar cuando se relacionen con otras personas. Me gustaría invitarles a pensar en lo mucho que hemos cambiado desde que todo esto comenzó en el mes de marzo. Hemos pasado por el impacto de la noticia, tener que quedarnos en casa y aprender a cuidarnos. Todo esto ha generado cambios importantes, algunos gratos, otros muy difíciles. Identifiquen los suyos, piensen cómo ha sido para ustedes y su familia todo lo que han recorrido, las más grandes dificultades y los recursos que les han ayudado a superar estos momentos. También piensen si han tenido conflictos de algún tipo con sus familiares o amigos y por qué se han dado estos. ¿Cómo han actuado cuando tienen diferencias con otras personas o de qué manera han resuelto las situaciones a las cuales se han enfrentado? Antes de entrar de lleno al tema, Darely, ¿podrías darnos un marco que nos oriente a la reflexión? Claro que sí. En primer lugar, me gustaría resaltar que la pandemia de COVID-19 genera un estado de emergencia en salud pública. La situación generó crisis, es decir, un sinfín de cambios y una reorganización en muchos niveles. La crisis puede provocar diferentes tipos de conflictos, específicamente intrapersonales e interpersonales. Todas las personas hemos experimentado un proceso desde que comenzó el momento en el que recibimos la noticia. Rápidamente tuvimos que tomar medidas para salvaguardar nuestra salud y modificar nuestra vida cotidiana. Dejamos de ir a los centros de trabajo, a las escuelas y comenzamos a guardar distancia física con las personas. Recibimos mucha información acerca de cómo cuidar nuestra salud desde casa. Alimentarse sanamente, hacer ejercicio, respetar la estructura básica y continuar dentro de las posibilidades con nuestras vidas cotidianas. Darely, antes de que continúes, me gustaría que nos explicaras
¿a qué te refieres con conflictos intra e interpersonales? Entiendo que el conflicto intrapersonal se refiere a aquellos que tienen que ver con el individuo, consigo mismo, y el conflicto interpersonal se refiere a cuando se da entre dos personas o más. ¿Es así? Así es. Los conflictos intrapersonales se refieren a los que experimentamos de manera interna, como las emociones, sentimientos y crisis internas. Esto puede potenciar lo que sucede en el exterior y generar conflictos interpersonales, es decir, con aquellos que nos rodean. Para ello, es importante comprender qué son y cómo se resuelven asertivamente los conflictos. En nuestra sección La Voz de la Juventud, le pedimos a algunas y algunos jóvenes que nos hablaran de los conflictos por los cuales están pasando en este momento y que les preocupan más. Quisiera que escucháramos lo que nos compartieron para poder analizar a qué tipo de conflictos se están enfrentando en esta cuarentena. Escuchemos las respuestas que nos dieron. La pregunta que hicimos fue: ¿qué conflictos estás viviendo en este momento que te preocupan más? Creo que la pandemia y el no poder ver a mi familia como anteriormente lo hacía. Me preocupa la situación actual que estamos viviendo y el cambio radical que provocó el virus en nuestra vida, ya que fue algo que jamás imaginamos y que nos alejó de muchas personas que queremos. Las clases en línea nos separaron de nuestros amigos y maestros, y aunque ha sido difícil, hemos podido continuar nuestros estudios de una forma totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados. Ángeles, para comenzar, hablemos sobre la situación por la que están pasando las y los jóvenes y cómo se sienten ante ello. Pues escucho una gran angustia, inseguridad e incertidumbre por la pandemia y por las consecuencias que la situación está generando. Y me parece excelente que puedan expresar lo que están sintiendo. Estoy de acuerdo contigo, Ángeles. La situación que vivimos, no solo en México, sino en el mundo, nos ha permitido experimentar diversas emociones y sentimientos de formas mucho más marcadas que antes, y eso determina en gran medida nuestra relación con otras personas. Con esta consideración y pensando en los testimonios que nos compartieron, Darely, ¿nos puedes decir qué es un conflicto? ¿Las respuestas que dieron las y los jóvenes constituyen conflictos? El conflicto es parte de la vida, puesto que la vida es dinámica y somos seres sociales. El conflicto es básicamente una percepción acerca de algo, más las emociones y los sentimientos que nos producen. Y efectivamente, Nayeli, lo que escuchamos en los testimonios son estas emociones y sentimientos ante una situación no deseada, que además afecta los planes y las expectativas. Por eso es que son conflictos intrapersonales y se resuelven de manera muy semejante a los interpersonales. Además de ello, el conflicto es la oposición o desacuerdo entre dos personas o partes. Puede que, por ejemplo, alguno de ellos tengan desacuerdos con alguien de su familia, ya sea por convivir en el mismo espacio por tanto tiempo o por no poder salir. Todas las personas nos enfrentamos a conflictos en nuestra vida y eso no lo podemos evitar. La cuestión es cómo los resolvemos. Es importante tener claro que el conflicto es natural e inherente en las relaciones sociales y que hay diferentes estrategias para resolverlos. Díganme, ¿de qué otras maneras podemos describir el conflicto? Es necesario destacar que el conflicto es un espacio de oportunidad para aprender, crecer y dialogar. Los conflictos no son buenos ni malos, sino son el encuentro de posiciones o percepciones diferentes. No se trata de tomar partido en ellos o de ver quién tiene la razón y quién no, sino de resolverlos con respeto entre todas las partes. Empatía, sabiendo escuchar al otro, pero también analizando la situación y comunicándonos asertivamente. Quisiera que escucháramos ahora lo que tiene para compartirnos nuestra especialista invitada, Zulma Amador, acerca de lo que significa el conflicto y los tipos de conflicto a los que podemos enfrentarnos.
He escuchado en los testimonios una gran preocupación por la situación que se vive, por la pandemia, y muchos de los conflictos que se dicen tener es en ese contexto. Eso no es para menos. La situación que vivimos es algo que nunca hubiéramos imaginado y esto es en todo el mundo. Pero es muy importante poder entender qué es un conflicto y poder diferenciarlo también de la violencia. El conflicto es algo inherente a las relaciones humanas. Para tener un conflicto basta tener solo 2 personas como mínimo, en producto de nuestra interacción. Y el conflicto se desata porque tenemos diferentes puntos de vista, porque tenemos metas distintas, porque queremos cosas distintas. Pero no necesariamente el conflicto desemboca en la violencia, ¿no? El conflicto puede desembocar en formas negativas, como es la violencia, o pensar el conflicto como una oportunidad en la cual nos desafía y nos permite trascender, ir hacia otras cosas. Entonces, generalmente se confunde también el conflicto de los problemas, ¿no? Entonces, puede haber una gran problemática, por ejemplo, ahora un gran problema de la situación de salud que vivimos en este país, de las condiciones en las que se accede a la salud o no se accede, ¿no? Pero el conflicto adquiere un asunto más particular, ¿no? Que tiene que ver con esta aparente irreconciliación de metas. Entonces, el conflicto en esencia expresa un desbalance en nuestras relaciones, ¿no? En nuestras relaciones humanas. Es importante distinguir que hay diferentes tipos de conflicto. Un conflicto más de índole personal, un conflicto social entre grupos sociales, conflictos comunitarios entre comunidades y conflictos mayores que son conflictos entre naciones. Es importante también distinguir, comprender que los conflictos obedecen a situaciones de una aparente irreconciliación de las maneras de entender, de comprender la vida, de lo que se busca, de las metas distintas. Qué interesante lo que nos comenta Zulma. Nos llevó a comprender por qué se da un conflicto. Es decir, existe cuando hay diferentes puntos de vista, formas de ver la vida, diferencias de pensamiento o metas. La forma en la que lo define como un desbalance en las relaciones humanas nos deja ver que en realidad cada uno de nosotros puede buscar una solución a los conflictos que enfrentamos. Debemos tener en cuenta si es personal, grupal, comunitario o incluso entre naciones. Recordemos que la UNESCO definió la cultura de paz en 1998 como una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Es decir, siempre es mejor que nuestros comportamientos y actitudes se orienten a la cultura de paz, prevenir o dar solución a los conflictos. Ahora, en la primera pregunta, las y los jóvenes nos describieron sus casos, pero les pedimos que también nos dijeran por qué creen que están sucediendo esas situaciones. Escuchemos. La pregunta que hicimos fue: ¿por qué crees que está sucediendo esto que nos cuentas? Por el COVID y que estamos en cuarentena, por lo tanto no podemos salir de nuestras casas como habitualmente lo hacíamos. Yo creo que la pandemia se expandió y alcanzó esta magnitud porque nadie estaba preparado para enfrentar este virus y sigue creciendo por la irresponsabilidad de muchas personas que no le dan la debida importancia y no toman las medidas necesarias para cuidar de su salud y la de las personas que los rodean. Además de que hay personas que se ven en la necesidad de salir a trabajar para llevar sustento a su hogar, exponiéndose al contagio. Las y los jóvenes atribuyen estas situaciones a diversos factores. Por ejemplo, mencionaron que las enfermedades o no poder salir o convivir con otros son sucesos derivados de la pandemia.
Y efectivamente, la contingencia es un factor externo que afecta a las relaciones sociales y no podemos cambiar mucho la situación respecto al virus, pero sí podemos tomar acción sobre los problemas derivados de esta. Y no solo con los conflictos que pudiéramos tener en este momento, sino también pensar en lo que aprendimos al solucionar otros. Me gustaría pedirles a ustedes en casa que se tomen el tiempo para reflexionar en uno o varios conflictos que hayan tenido, ya sea alguno con algún familiar, amigo o conocido, y piensen si actuaron de forma violenta o si buscaron un diálogo pacífico y respetuoso para resolverlo, y que identifiquen las razones para que se generara dicho conflicto. Según la percepción que tengamos ante lo que nos ocurre, es cómo vamos a reaccionar, aunque también influye nuestra personalidad. Ante un conflicto podemos negar, evitar, complacer, colaborar, competir o negociar. Esta última, entre todas, es la más complicada de realizar, pero también la que nos ofrece todos los beneficios posibles, adecuándose a cada persona, momento o circunstancia. Acabas de mencionar algo muy importante, la personalidad. Eso también determina la forma en que afrontamos los conflictos. Aprendemos y crecemos en lo personal ante cada conflicto que resolvemos. Si además de atravesar y resolver los conflictos nos hacemos conscientes de que hemos sido capaces de recuperarnos, de salir fortalecidos, de desarrollar las habilidades necesarias y todo desde la cultura de la paz, seremos personas capaces de dialogar, de compartir nuestras experiencias en nuestra comunidad, es decir, ser protagonistas y propositivos por un bien común. El escritor uruguayo Eduardo Galeano tiene una frase que me gusta mucho. Dice: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Yo me atrevería a decir que es la única manera de cambiar el mundo. Este sufrimiento originado por la pandemia nos está desafiando a comprender que la humanidad tiene la capacidad para decidir crear un mundo diferente. Debemos tener como base la creatividad, las actitudes de empatía, colaboración, escucha, solidaridad y asertividad que nos llevarán a comportarnos de maneras no violentas ante los conflictos o situaciones de la vida. Sin duda, lo primero para pensar es que esta situación genera más tensiones de las que se daban cotidianamente, y muchas de ellas se podrían prevenir o resolver. Como vimos, lo que podemos hacer es dialogar con honestidad, respetar siempre la integridad de las personas y tener paciencia. Regresemos a los testimonios de las y los jóvenes y escuchemos su opinión de cómo creen que podrían cambiar la situación. Piensen si ustedes actuaron de forma similar a como ellas y ellos lo hicieron, y también en cómo es que actúan ustedes o qué estrategias de las que hemos mencionado hasta ahora han aplicado. Escuchemos lo que nos tienen que decir. La pregunta que hicimos fue: ¿crees que podrías hacer algo para cambiar la situación? Sí, si seguimos quedándonos en casa como hasta ahora y solo salir cuando sea necesario, ya que todavía no estamos del todo bien en número de casos del COVID, así que es mejor cuidarnos para evitar enfermarnos y propagar el virus. Por mi parte, yo cuido de mi salud y la de mis familiares siguiendo las normas que indican las autoridades sanitarias y respetando el confinamiento, que incluye tomar clases en línea, no salir a reuniones y solamente salir cuando sea totalmente necesario. Quisiera resaltar que las y los jóvenes se centraron en que nos encontramos en una situación extraordinaria. Por eso, sus actitudes se dirigen más hacia seguir las medidas sanitarias y tener paciencia. Es decir, ellos analizaron la situación y se dieron cuenta que desde sus propias acciones pueden generar cambios. Incluso
pueden desarrollar habilidades como la paciencia o la colaboración para evitar conflictos, ya sea con conocidos o familiares. Su actitud ante una situación de contingencia de esta magnitud es muy importante. Mencionamos previamente las habilidades que nos ayudan a promover una resolución de conflictos desde una cultura de paz. ¿Podríamos profundizar en ellas, Darely? El autoconocimiento es fundamental. Tengo claridad de lo que necesito y de cómo me siento, y por tanto puedo expresarlo al mundo exterior. Parece obvio, pero es gran parte del proceso de la resolución. También debemos desarrollar la autorregulación, es decir, la regulación emocional frente a los conflictos. Aprender a entender la diversidad de perspectivas y de razones, así como a desarrollar la empatía, que es la capacidad de compartir una respuesta emocional con otras personas. Como se dice por ahí también, ponerse en los zapatos del otro. Saber cómo se sienten y lo importante que puede ser algo para ustedes posibilita que puedan entender lo que los demás sienten o desean, a pesar de ser diferente, es decir, ser empáticos. No deben tener miedo a la diferencia y a discutir cuando sea necesario. Es bueno mirar en perspectiva el conflicto, las emociones y las alternativas. Aprender a gestionar el conflicto se trata de experimentar, ganar experiencia, aprender y volver a intentar tantas veces como sea necesario. Cada conflicto es una oportunidad. Una adecuada actitud también es necesaria, es decir, tener interés en resolverlo, disposición a resolver y actuar con compromiso. También deben fomentar la creatividad, ya que ésta nos ayuda a imaginar y a entender más allá. Yo agregaría que las y los jóvenes deben ser protagonistas activos en la construcción de su comunidad y fomentar el diálogo. Desarrollar el pensamiento crítico también es esencial para prevenir o resolver conflictos, es decir, poder reflexionar sobre la información que estamos recibiendo día a día y reconocer la veracidad de las fuentes que nos ayudan a entender la diversidad de perspectivas y, por tanto, entablar un diálogo y evitar cualquier confrontación. Quisiera que escucháramos una reflexión final que nos comparte Zulma Amador sobre lo que nos enseñan las situaciones de conflicto y cómo nos ayuda en nuestro desarrollo personal. Toda relación humana es una posibilidad de crecer y de transformarnos. Entonces, en este tema de los conflictos y de la transformación positiva de los conflictos, hay varias cuestiones. La primera, pues que es una posibilidad de conocernos un poco más. Entonces, es poderme dar cuenta de qué es lo que estoy viviendo, ¿no? De aceptarme también, ¿no? Esto es un largo camino, poder aceptarse y tener compasión y quererse a uno mismo, pero eso es esencial, ¿no? O sea, en la medida en que yo intento comprenderme, entenderme, pues puedo ir hacia la otra persona para entender desde dónde es que está hablando esa persona, ¿no? Cómo ha llegado a esas elaboraciones, esas conclusiones, ese punto de vista. ¿Desde qué lugar habla? ¿Desde qué lugar hablo yo? ¿No? ¿Desde qué historia estoy hablando? ¿Y cuál es la historia de la otra persona? ¿Desde dónde está hablando? Porque está argumentando, ¿no? Enfrente a mí otras cosas que no queremos. Y entonces poder entendernos en esa diversidad de personas que somos, pero mirarnos a los ojos sintiendo pues también ese profundo respeto y también asumiendo y posicionándonos como personas que somos tan diferentes, pero al mismo tiempo somos iguales, ¿no? Somos seres humanos, somos iguales. Lederach, continuando con Lederach, él dice que ante estas estrategias de qué nos pueden enseñar las situaciones de conflicto, nos pueden enseñar a reconocernos, a pensar con los oídos, ¿no? A inclinar el oído al corazón, porque generalmente hablamos más desde un poco de la cabeza, pero no nos conectamos
con lo que realmente somos, ¿no? Sentimos, actuamos y pensamos. Y a mí me gusta mucho una idea de Paulo Freire que tal vez no ha sido tan abordada o tan estudiada, que él llama en varios de sus libros, llama de ante situaciones tan difíciles, complejas que podamos vivir pues como humanidad, existe algo a lo que podríamos apostar que él llama lo inédito viable, ¿no? Entonces, ¿qué significa lo inédito viable? Lo inédito viable es el sueño, la utopía de algo que aún no es, pero que puede ser. Y ese proceso de reconocer, de ir hacia un horizonte distinto, ¿no? Necesita reconocer lo que él llama esas situaciones límite, ¿no? ¿Cuáles son esas situaciones límite que ya no podemos soportar? Y ante esas situaciones límites se necesitan actos límites, ¿no? En ese proceso de darnos cuenta de qué actos necesitamos para trascender y transitar, para no repetir, ¿no? Experiencias desafortunadas, violentas, transgresoras, es ese camino el que nos puede llevar a un proceso de creatividad, de imaginarnos ser y estar de otra manera en el mundo. Hemos llegado al final de esta sesión, con mucho que reflexionar. Es momento de que ustedes se tomen este tiempo para pensar cómo es que ustedes están actuando en los conflictos que se les presentan en su día a día y cómo pueden optar por su resolución pacífica. No olviden lo que Zulma mencionó. Toda relación humana es una posibilidad de crecer y transformarnos. Muchas gracias a ambas por habernos compartido su tiempo y conocimiento en esta ocasión. Esperamos que nos puedan acompañar más adelante para seguir fomentando el diálogo con los jóvenes. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas